Oshinoko no es una crítica al mundo del espectáculo, y pienso en esto desde que conocí a un personaje en esta obra que no ha hecho que deje de pensar en ella, porque es la pieza final que hace que entienda mejor el mensaje de esa historia, y siento decirles de que este personaje no es Ai. No me malentiendan, Ai también juega un rol importante, pero creo que Oshinoko es Oshinoko por la suma de todos sus personajes, y solo quiero hablar de lo que significó esta chica y toda la obra para mí. Lo que veremos a continuación será un escrito en el que he estado trabajando desde el 1 de septiembre, así que me siento algo capacitado para empezar a exponer este vídeo. Oshinoko es una obra desarrollada por Aka e ilustrada por Mengo, la cual fue muy sonada por el éxito de la duración de su primer episodio. Y debo ser honesto, es realmente admirable conseguir que tu primer episodio dure 90 minutos. Creo que no solo la animación y la banda sonora estuvieron en su punto, pero creo que también fue acertado que se pudiera adaptar todo el primer volumen del manga. De esta forma se nos presentó un interesante primer capítulo. También ayudó a su popularidad el hecho de que se hizo un eco en internet sobre el mensaje de la obra, porque supuestamente esta criticaba la realidad del mundo del espectáculo. La verdad, después de leer todo el manga, creo que esta no es la crítica exacta que Aka quiere dar con su obra. Cuando leí una entrevista que le hicieron al autor por el estreno de su anime, él menciona que para hacer estas historias tuvo que tener en cuenta varios casos del mundo del espectáculo, pero eso que tuvo en cuenta fue solo inspiración para hacer la obra, y la inspiración no es igual a crítica. Obviamente sería tonto de mi parte decir que la obra no va a hablar del mundo del espectáculo, definitivamente lo va a hacer, pero por más sorprendente que sea esto, no será para criticarlo, sino que veo más como que usarán el mundo del espectáculo como un medio para revelar el verdadero mensaje de la obra, y ahora trataré de compartir la respuesta a la que llegué. Oshinoko sienta la base de sus actos con el primer volumen, o en términos más amigables, el primer episodio del anime. La historia nos narra de forma rápida la vida y muerte de Ai Mizuno, la primera protagonista, pero lo hace de una forma peculiar. No nos narran la historia desde el punto de vista de ella, sino desde sus hijos, y eso porque la historia no va exactamente sobre Ai, y además porque narrarlo desde el punto de vista de ella sería revelar los misterios de la obra. El momento de su muerte es raro, pero a su vez interesante, y lo digo porque Aku y Ruby experimentaron el asesinato de su madre, pero cada uno tiene una versión diferente de los hechos de aquel fatídico día, y son estas desviaciones las que terminan llevándolos por caminos distintos de un mismo trayecto, el trayecto del espectáculo. Pero volviendo al tema, la historia de Ai nos da una idea general de qué es lo que va a tratar la obra. No es casualidad que la historia se ponga a dar varios saltos de tiempo desde el estado de embarazo de Ai hasta el día de su asesinato, y esto porque nos presenta de forma rápida los problemas que tuvo ella en su camino hacia el estrellato, cosas como que le costaba abrirse a sus compañeras de trabajo, o incluso que a veces se daba con la realidad de que ser talentosa no basta para sobrevivir en este medio. Estos temas son presentados de forma rápida al inicio, pero serán tocados de forma detallada luego, específicamente en el camino que van a recorrer los otros personajes de la historia. Y a decir verdad, me gusta. Es como si al inicio nos dieran una probadita de lo que vendrá. Pero creo que ya es hora de hablar de los personajes, y qué mejor que empezar con la telonera de la historia, Ai. Ai fue un personaje interesante, y no lo digo solo por el hecho de que sea alguien talentoso en el negocio de ser idol, sino que también lo es por su origen. Por lo general, al escribirse una historia del mundo del espectáculo, se nos suele narrar el relato de una doncella inocente o pura, que termina cambiando por lo turbio de los asuntos en los que se verá involucrada. Pero la serie nos deja en claro que Ai no es una doncella pura. Y, antes de que me linchen, no lo digo por el hecho de que tuvo 2 hijos a temprana edad, sino por el hecho de que era una chica que nunca había recibido amor en su vida, porque no tuvo familiares que se preocupasen por ella. En esta escena pasa algo curioso. Vemos a Ai reunirse con la persona que será su director, pero no la vemos con el brillo usual de sus ojos, y eso no es casualidad, ya que el estudio de animación siempre trató de hacer énfasis en su mirada. Pero volviendo a la escena, Ai le comenta al director de que no podría ser idol, porque al no saber cómo amar, no podría proyectar aquel sentimiento en sus fans. Entonces el director le dice que está bien si miente diciendo que lo hace, porque en el fondo está que intenta sentirlo de verdad, así que quizás
estaría bien mentir diciendo que tiene esas emociones. Es acá donde ella empezó a tener su brillo particular y también empezaría a ver las mentiras como una forma de expresar el amor que todavía no conoce. Es curioso cómo alguien como Ai puede intentar sanarse a sí misma a través de una mentira, y creo que en este tipo de casos realmente las mentiras son una forma de amor, porque en cierta forma todos nos mentimos a nosotros alguna vez, y es porque esperamos que aquella mentira se vuelva verdad. Recuerdo que cuando elegí mi primera carrera no estaba convencido si era la opción correcta, pero decidí quedarme con ella porque esperaba que con el pasar del tiempo me termine gustando. O si quieren un ejemplo más del mismo anime, también puede ser la relación entre Akane y Aqua. Ella intenta aceptar la relación a pesar de saber que Aqua no estaba realmente interesado en ella. Y eso porque Akane esperaba que con el pasar del tiempo él termine desarrollando sentimientos por ella. Pero volvamos con Ai. Ai intentó seguir viviendo después de comprender que las mentiras son una forma de amor, pero la vida no se lo pondría fácil, ya que es esta misma chica quien luego sería madre, y ahora también debe empezar a amar a sus hijos, pero para el momento del episodio 1, aún no sabe cómo. Si se dan cuenta, la historia de una madre que no recibió amor y que no sabe cómo amar a sus hijos es la historia de Ai en realidad, y los elementos del mundo del espectáculo son más un extra, o mejor dicho, solo el escenario en donde ocurre todo. La serie pudo haber conseguido inspiración de cualquier otro tema, y perfectamente pudo haber encajado con la historia de la protagonista. No sé, pudo haber sido la historia de una modelo, la de una cocinera, o simplemente una madre ama de casa que tiene que dejar el trabajo por su estado de embarazo, y también hubiera sido interesante. Esta es la premisa inicial de la historia, y hasta veo más a Ochinoco como un slice of life, pero no en una cafetería o banda, sino uno en el mundo de las idol. Sin embargo, la historia de esta madre ansiosa de amar a sus hijos también tiene unas pequeñas capas de complejidad, y que son tratadas en el primer episodio. Aparte de querer ser una madre tratando de comprender el amor, Ai también aspira a ser una idol famosa, y para esto se exige hasta el límite, y toma decisiones que pocas idol femeninas tomarían, como el hecho de seguir dedicándose al oficio tras su parto, pero el camino a buscar su respuesta llegó a complicarse, y sin ánimo de divagar mucho porque bueno, puede que luego salga una revelación y arruine lo que voy a decir, pero aquí vamos. Creo que este camino de Ai sobre cómo llegar a amar a alguien se complicó debido a que conoció al padre de sus hijas, y que éste la dejase sola tras dar a luz pudo haber llegado a hacerle retroceder en su comprensión del amor. Creo que muchos de acá pueden llegar a comprender el sentimiento de terminar una relación amorosa con alguien que creías podrías estar para siempre. Y puedo entender que esto sea mucho más difícil de procesar cuando hay hijos de por medio. Pero, por sorprendente que parezca, aún no se ha dicho todo sobre el padre. No me refiero a que no sabemos si realmente fue él quien mandó asesinar a Ai, sino que veo más interesante el hecho de querer comprender el por qué hizo eso. Ninguna persona que está bien de la cabeza, que tenga una buena salud mental o incluso una persona normal, no haría algo que pueda desembocar en la muerte de la madre de sus hijos. Pero, volviendo al tema, Hikaru es alguien que podemos ver actuar de forma negativa, y es porque la historia nos da indicios de que él es alguien como Ai, alguien que también está roto. Él es un tipo que tiene una cierta aura de encanto, el cual le hace sobresalir en el escenario, y que haya compartido actuaciones con Ai hace que podamos comprender que era cuestión de tiempo de que estos dos se dieran cuenta de las similitudes en sus vidas. Hay algo mágico en sentir una conexión inmediata con una persona, y si bien no es razón suficiente para enamorarse de alguien, puede que sea razón suficiente para una chica rota de 16 que busca desesperadamente amar y ser amada. Pero las cosas no saldrían bien, porque sabemos que por alguna razón ellos se separaron antes del nacimiento de los gemelos. Después de este desastre amoroso, Ai se centró en criar a sus hijos, y el mal suceso con su ex no detiene sus ganas de encontrar la respuesta de amar a otros. Pero es difícil para ella el buscar esta respuesta, porque al no conocer el amor, no sabe cómo es que se sentirá cuando lo siente de verdad, ya que nunca lo ha experimentado, y cuando creyó haberlo sentido, en realidad terminó siendo mentira. Es difícil tratar de comprender el amor con este miedo latente. Es curioso cómo ella miente diciendo en sus conciertos que ama a sus fans, pero lejos de hacerlo de mala fe, ella lo hace porque solo espera que algún día
pueda sentir que los ama de verdad. Esta forma de sanarse es una terapia interesante, una terapia donde es la única que se lastima y pone expectativas a sí misma. Terapia que me la imagino en algún momento contándoselo en privado a alguien igual de roto que ella. Pero, y eso es algo que quiero aclarar, estar roto no significa que seas una mala persona. No es que nos vayamos a volver malvados por nuestro pasado, sino que como un lienzo en blanco, nuestro pasado no nos determina como personas, sino que es la forma en la que pintamos nuestro presente, lo que define quiénes somos. Pero, siguiendo con el tema, acá pasaría un punto de divergencia entre estos dos. Y eso es que a pesar de estar rota como Hikaru, ella intenta ser optimista en la vida y quiere comprender a los demás. Inconscientemente quiere comprender el por qué no fue amada, ya que no quiere tratar al mundo de la forma en como la trataron a ella. Mientras que Hikaru es alguien que parece aceptar su pasado, pero en vez de querer parar el ciclo de desamor, solo acepta que las cosas son así y quiere continuar con esta espiral de negatividad. Y si esta espiral le pide deshacerse de Ai, él lo hará. En sus últimos momentos de vida, Ai logra comprender el sentimiento que estuvo evitándola por años y se siente aliviada tras sentir que realmente ama a sus hijos, porque bueno, tenía miedo de no sentirlo realmente. ¿Cómo alguien que nunca sintió amor puede saber que está sintiendo amor en ese momento? Esto es difícil de responder, y si bien podría aventurarme a dar alguna explicación lógica, creo que sería mejor no hacerlo. El amor es un sentimiento irracional que simplemente aparece de improviso en algún punto de tu vida, y llegarás a reconocerlo sin siquiera haberlo conocido previamente, pero un día también se irá de la misma forma, y quizás sin que te des cuenta. Hay algo interesante en todo esto, o quizás solo sea una coincidencia, pero la historia parece recompensar a Ai por llegar a esta conclusión, y aparte de brindarle la respuesta al interrogante de su vida, también encarga a sus hijos vengar la muerte de su madre, y una historia que narre cómo es que los vestigios de una buena persona persiguen a su contraparte malvada. Creo que es una historia que merece ser escuchada. Pero si bien la historia de Ai termina aquí, hay personajes que seguirán sus pasos, tanto los buenos como los malos. Pero a diferencia de antes, donde la historia tuvo que acelerar la trama hasta el día de su muerte, ahora la historia podrá darse el lujo de centrarse un poco más en el desarrollo de las carreras de estos actores. Y eso porque, aparte de darles algo de profundidad, también usarán sus historias para enseñarnos poco a poco el mensaje de la obra, y creo que lo hicieron bien. Pero empecemos. En el segundo volumen del manga se nos vuelve a unir la historia de Kana y Aqua, y el reencuentro entre ellos dos es divertido, al menos para mí. Es innegable que ambos son grandes actores, pero eso no evita que ambos sientan que no lo son, y no porque el mundo del espectáculo les haya dicho que no lo sean, es solo que ambos tienen problemas para expresarse. Creo que el problema de expresarse es algo que está presente de una u otra forma en todos los personajes de la serie, y es curioso porque al tener un elenco de actores profesionales, uno pensaría que no habría este tipo de dilema, pero a veces la realidad puede ser extraña, y nos da este tipo de casos. Estos 5 tienen orígenes distintos, pero al estar en el mundo del espectáculo, terminarían desarrollando los mismos problemas, y eso porque es difícil ser tú mismo en este medio. Es difícil ser sincero en el mundo del espectáculo. El problema de Aqua recae en que no se siente realmente talentoso, y es porque está que compara su trabajo con el de otros. Es realmente cruel autoflagelarse a sí mismo comparándonos con los demás, porque si bien él nunca podrá actuar como ellos tampoco podrán actuar como él. Cada uno de nosotros tenemos nuestros puntos débiles y fuertes, y está en nosotros tratar de sacar provecho de eso. Pero volviendo al tema, no se dejen claro en qué momento Aqua dejó de actuar, porque bueno, el manga dice que empezó a tener problemas de actuación en un punto de su niñez, pero en el anime, el cual fue supervisado completamente por el autor, se nos revela que todavía actuaba durante la adolescencia. Pero no importa si era el Aqua infante o el adolescente, todavía seguía con la costumbre de comparar sus logros con los demás, y también con los de Ai. Soy consciente de que estoy dejando de lado su problema de trastorno de estrés postraumático, pero no lo hago adrede. El hecho de que Aqua tenga problemas y se bloquea al recordar aquel día es un hecho triste, pero que no es pronto para él centrarse en resolver este inconveniente en específico. Así que, mientras, estaría bien ir resolviendo algo más fácil, algo como el problema de su inseguridad. Y para este momento, ¿qué mejor que alguien como un director de rodaje, alguien que juzga a los actores, le dé un consejo?
La escena de la charla con el director es hermosa, porque más que solo decirle que le eche ganas y siga con su camino, le dice lo que realmente le falta. Le falta darse más oportunidades a sí mismo. Aqua es alguien con un gran intelecto y también alguien calculador, pero a su vez estos rasgos que le caracterizan también son su debilidad, porque sobrepensar mucho las cosas no le permite tomar riesgos, y tomar riesgos al perseguir sus sueños puede llegar a ser necesario. Él es el tipo de chico que cree que si no hay una oportunidad de victoria, simplemente no lo tomará. Es este rigor que tiene el cual evita que siga intentando ser actor, porque cree que no hay forma en que alguien como él logre triunfar. Esto hace que olvide que no solo es el talento lo que un actor necesita para destacar, sino que un actor también necesita estar en el momento y el lugar adecuado, aunque algunos prefieren llamar a esta extraña cualidad con la palabra suerte. Que el director le diga que no puede ganar la lotería si no compra un boleto es un consejo acertado, y es porque no está que le dice que lo siga intentando hasta que la suerte lo bendiga, sino que está que le dice que siga actuando y centre toda su energía en base a algo que pueda controlar, algo como su talento. Sí, tener suerte también puede ser bueno, pero me imagino más a alguien con la personalidad de Aqua decidir basarse en su talento que en algo que está fuera de su alcance. Ai pudo no haber conocido a su director y hubiera terminado en un empleo cualquiera, pero no fue así, e incluso cuando ella estaba en lo alto de su carrera, siguió teniendo épocas con poco éxito, épocas como las que está enfrentando Aqua en este momento en su camino, pero ella escogió seguir en el rubro, cosa que Aqua está evitando, y esta decisión de Ai hizo que al tiempo le empiecen a llegar más trabajos. Claro, nosotros como espectadores sabemos que fue Aqua quien le consiguió esas ofertas de trabajo, pero de nuevo, Aqua solo pudo hacer esto porque Ai decidió tomar el riesgo y siguió en el mundo del espectáculo, y él necesita hacer lo mismo, debe seguir actuando, porque quizás sea aquella siguiente actuación de turno la que catapulte su carrera al éxito, e irónicamente es lo que pasa con su actuación en el drama de Sweet Today, la actuación que hace junto a Kana. Sería esta actuación la que empezaría a traerle más papeles, pero eso es algo que él no lo sabe, y no se dará cuenta a menos que lo piense en retrospectiva. Pero volviendo al tema del video, Kana es un complemento interesante, ya que ella presenta un contraste al estar junto a Aqua. Desde que era pequeña estuvo tomando todas las oportunidades de trabajo que podía llegar a tener, y cuando digo que tomó todas, es porque realmente tomó cada oferta de trabajo disponible. Tanto que llegó a un punto donde ya no le quedaba más trabajos por tomar, pero eso no evitó que en ese momento llegase a considerar que quizás ya no sea una buena actriz y que sería mejor dejarlo. Es curioso ver cómo estos dos llegaron al mismo final a pesar de tomar acercamientos distintos, y es más curioso cuando nos damos cuenta de que aun si Aqua hubiera tomado más papeles, eso no necesariamente iba a traducirse en éxito, porque bueno, vemos que Kana hizo eso y no lo logró. Creo que esta es una forma que tiene la obra de mostrarnos la realidad, pero no la realidad del mundo del espectáculo, sino la realidad de nuestro mundo. Podemos dedicarnos a perseguir una meta, pero no necesariamente la constancia y el esfuerzo nos garantizarán el éxito. Esta es la realidad que nos muestra la obra, la realidad de que no basta tener talento y ganas para sobresalir en algo, sino que también ocuparemos de la suerte. O incluso, a veces pueden haber casos muy raros, y alguien puede salirse con la suya solo con una de estas características, y una chica que ejemplifica perfectamente esto es Mencho. Pero ya hablaremos de ella en un momento, porque antes de pasar a eso, debemos hablar del rodaje de Sweet Today, el rodaje de aquel manga que decepcionó a la autora y a sus integrantes. El regreso de Aqua y Kana se dio en un contexto singular, y es porque vemos a dos buenos actores en una producción de muy mala calidad, y quizás por estar rodeado de tantos malos actores, es que sus actuaciones buenas de por sí sobresalieron aún más. Este fue el inicio de una carrera ascendente para Aqua, y también fue la primera pista que tuvo acerca de su padre. Pero, ¿qué significó todo esto para la heroína de esta parte, Kana? Sweet Today fue un reto particular para ella, y eso porque la grabación no fue difícil, pero el hecho de que esté rodeado de actores incompetentes y tenga que ajustar su nivel de actuación con el de ellos, muestra qué tanto ha cambiado su mentalidad, de pasar de ser una chica que acapara intencionalmente toda la pantalla, a ser una chica que ahora complementa el resto, y hace de soporte para los demás. Soy consciente de que ella dijo que lo hacía porque no quería seguir dando ni mala imagen, pero la verdad es que Kana no quiere volver a quedarse sin trabajo en un mundo donde ella siente que aún tiene cosas que ofrecer, y para eso
está dispuesta a sacrificar partes de ella, porque realmente en lo profundo de su ser no quiere volver a quedarse sola, no quiere sentir que ha hecho perder dinero a los directivos que la contratan y no quiere sentir que ha decepcionado a sus fans. Creo que es por eso que llegó a intentar incursionar en varios ámbitos, porque se sentía obligada a entregar algo a sus fans y no lo tomen a mal. Que te presiones y reinventes para poder seguir exigiéndote está bien, pero si durante el proceso denigras tu confianza y subestimas tus habilidades, pues creo que es una indicación de que algo estás haciendo mal. Shock Today sería una especie de reinicio en Kana, y que haya otro actor que esté a su nivel y lo entienda sin mediar palabras, hace que se sienta especial, porque está recibiendo el reconocimiento que su interior buscaba. La escena clave de Shock Today es interesante, porque más que solo ver a Aqua personificar la escena de un lunático, es una escena con una frase que puede resumir no solo la obra ficticia que graban, sino también la misma historia de Oshinoko. Que la escena termine con la frase de "incluso en la oscuridad puede haber luz" resuena bien con este momento, porque incluso cuando toda la producción tuvo un rodaje lamentable, se pudo filmar un final que fue memorable. Sin embargo, esta frase no se presta solo para este momento, sino que también volveremos a presenciarlo en más situaciones de la historia. Pero pasemos al siguiente punto. Ahora estamos en el arco de Love Now, el cual es peculiar. Mientras que en el anterior, los actores tenían que decir líneas grabadas y simular el aura de una historia ficticia, acá no hay líneas que grabar, y en vez de emular el ambiente de algo, son los mismos integrantes que deben crear la atmósfera del set de grabación. Y acá conocemos a más personajes, pero creo que lo que son más importantes para el mensaje de la obra son Mencho y Akane. Pero empecemos con la youtuber. Mientras que Aqua y Kana necesitaron de variables como la suerte y el talento para sobresalir, con Mencho pasa algo curioso. Ella es una chica que es literalmente la personificación de la suerte. Es alguien que sorprendentemente ha llegado a casi 1 millón de seguidores en un año. Y como alguien que en 3 años solo llegó a 1000 subs, pues creo que estoy en lo correcto cuando digo que entiendo lo realmente admirable que es esta hazaña. Pero volviendo al tema, el hecho de que haya tenido que hacerse cargo de su familia y posponer su sueño fue un suceso desafortunado, pero es esta mala suerte la que provocó las condiciones que le permitió tener éxito luego, y, más importante, fue lo que hizo que a sus 25 años pueda volverse idol. Incluso con la talentosa que es Ai, dudo que haya podido seguir siendo idol a esa edad. Y sí, Mencho en una forma muy rebuscada ya la superó. Pero es curioso para mí el considerar que si Mencho hubiera empezado a ser idol por la forma convencional, quizás no hubiera conseguido el mismo éxito que conocemos. Porque bueno, ella no es tan talentosa a diferencia de las demás chicas del cast, e incluso estas no tienen el camino asegurado. Pero creo que ya es hora de hablar de la chica principal de esta parte. Akane es alguien realmente interesante, y no solo lo digo por sus habilidades actorales, sino porque siempre que empieza en algo, se encuentra con el peor inicio posible, y verle superar estos detalles es lo que nos hace querer empatizar con ella. Mientras que Kana y Aqua tuvieron un inicio favorable para luego perder momentáneamente el camino de Akane empieza al revés, inicia perdiéndolo, y luego recién tiene su momento favorable. Se nos revela que Akane tuvo un mal inicio en su carrera como actriz, pero luego de ese incidente se nos dice que no le ha dejado de ir bien, al menos en las actuaciones que tiene como actriz principal de teatro. Pero cuando pasa a incursionar en un nuevo escenario como lo es el medio televisivo, empezaría con otra recaída. No sé si sea por este cambio de teatro a la TV, pero ella se siente insegura por cómo será su rendimiento en esta etapa, y esa inseguridad puede ser palpada cuando la vemos tomando notas de todo lo que pasa en el set, a diferencia de las demás, que bueno, intentan tomarlo más a la ligera. Ella es alguien que se toma en serio su trabajo, y creo que lo toma más que los otros miembros del cast, por lo que puedo comprender el sentimiento que ella experimentó cuando la serie Go Surfing, que es básicamente poner tu nombre en internet para ver qué dicen de ti, se dio cuenta de que había muy poca gente que hablaba de su participación en el programa, y los únicos que lo hacían era para decir que era alguien que no destacaba, y que su director la presiona por su bajo desempeño, solo añadió más leña al fuego. Es curioso pensar que si la niño genio Kana hubiera estado en el lugar de Akane, ella hubiera hecho un mejor papel desde el inicio, y esto porque Kana es alguien que está más preparada para la espontaneidad, mientras que Akane es alguien que, según veremos más adelante, es del tipo que estudia el papel e imita a la perfección a la persona, y eso porque ella es alguien empática.
Alguien que le gusta ponerse en el lugar de la otra persona para poder deducir su forma de pensar y hábitos. Es alguien que constantemente está que se esconde tras la máscara de la persona que imita, porque aún está que define su personalidad, así que pueden imaginarse qué tanto puede llegar a afectar a alguien que trabaja sintiendo las emociones de los demás. El acoso que recibiría en redes y, tras una serie de desafortunados sucesos, esto llegaría a pasar. Cada vez pierde más la noción sobre lo que debe hacer y lo que no debe hacer para poder afrontar esta situación, y en esta espiral de tropiezos, alguien tan empática como ella empieza a leer cada vez más aquellos comentarios, y sin darse cuenta, empezó a interiorizar aquellas ideas negativas sobre su persona. A veces sentimos la necesidad de ver el abismo, pero debemos recordar que en caso de verlo por mucho tiempo, corremos el riesgo de que el abismo nos devuelva la mirada. Después de que Aqua manipule la situación y pueda ayudar a Akane, esta logra tomarse un tiempo para sanar y volver eventualmente, pero ahora no lo hace como ella misma, sino bajo una máscara, la máscara de Ai. Y esto porque Akane ya no quiere exponer su ser interior hacia el público, sino que actuará en el reality a través de otra persona, y esto terminaría funcionándole. Más allá de que esta nueva actuación puede ser un indicativo de una baja autoestima, porque bueno, parece ser que debajo de la fachada de la Akane actriz, la Akane que queda es una del tipo que no sabe lidiar con el mundo, pero no sería justo juzgarla así, porque bueno, ella es alguien que solo tiene 16 años y aún está aprendiendo. Pero volviendo al tema, aunque la historia no lo dice, los demás actores también estuvieron actuando bajo una máscara. Sumi solía ser una chica en cámara aparentemente inocente, pero en realidad luego se nos revela que eso era una mentira que ella proyectaba. Aqua es un chico que suele ser frío, pero que para las cámaras actuaba bajo la máscara de ser sociable. Y Mencho es alguien que se conforma actuando como la chica enérgica del show, pero obviamente ella es más compleja que eso. Todas esas actitudes son solo máscaras que limitan lo que mostrarán al público, y lo interesante es que el hecho de adaptar máscaras es algo que no solamente hacen los actores, sino que también lo hacemos nosotros en cualquier entorno social. Y eso porque queremos solo mostrar lo mejor de nosotros, y tratamos de esconder lo que consideramos que está mal de nuestro ser. Es interesante ver cómo este falso reality escolar terminó teniendo más parecido con nuestra realidad de lo que parece. Es por eso que puedo comprender por qué Akane llegó a atentar contra su vida, y es que estaban atacando a ella, donde más le pudo haber dolido. No atacaban a su faceta como actriz, sino a la Akane real, a la chica que eligió mostrarse tal y como es. Si bien aún quedan ciertos puntos por discutir, como por ejemplo la responsabilidad de varios sujetos en el incidente de Akane, este es algo que más adelante del video voy a volver a cubrir. Hasta ahora hemos visto cómo es que hay varios personajes que, dependiendo de su origen, tienen una experiencia distinta del mismo mundo del espectáculo. Kana quedándose sin papeles actorales, Aqua dejándose llevar por la incertidumbre, Mencho con su grandísima suerte y Akane con su pésimo inicio. Pero como a esta historia le gusta presentarnos varios frentes del mismo suceso, también nos presenta otro lado realista, el lado de alguien que a pesar de todos sus esfuerzos por sobresalir, no consiguió nada. Suzushiro Mana es una idol cuya participación en el anime fue cortada, y es alguien que a pesar de haberlo intentado todo, no pudo conseguir un buen rol en la industria. Lleva participando 4 veces en un show de debuts de idol, y el que haya tenido que pasar por eso varias veces es indicativo de que no le ha ido bien en este camino. Es triste ver cómo es que a veces esforzarte sin descanso no necesariamente será la respuesta al éxito. Y todo esto se vuelve más irónico cuando vemos que el mismo anime corta la adaptación de este personaje del manga. Pareciera que esta chica está destinada a fracasar sea cual sea el medio el que se presente, pero la presencia de esta idol es necesaria para cerrar este ciclo de 5 partes, y es porque es un recordatorio de lo que pudo haberle pasado a los demás. Pero la idol no es la única que tiene algo que decir, porque también hay un elemento pendiente en esta historia que tiene algo que aportar, y es aquello que cierra las demás variables de la historia, y, más importante, es el otro elemento por el que considero que toda esta obra no es exactamente una crítica al mundo del espectáculo. ¿Los adultos de la obra son unos idiotas? Lo son, y son de lo peor, porque son los que terminarían haciendo gran parte de los problemas del show, pero aún entre idiotas pueden haber buenas personas.
El director que se acercó a Ai no lo hizo de forma interesada, sino que lo hizo porque planeaba aprovecharse de su potencial como actriz. Pasa lo mismo con el director que se acercó a Aqua, quien siendo objetivos terminó manipulándolo para que actúe en su película, y así como ellos también hubieron más directores. Pero por más raro que suene lo que voy a decir, estoy agradecido de que hayan sido ellos los que terminaron encontrándose con los protagonistas, porque realmente pudieron haber caído bajo las garras de alguien peor, bajo las garras de alguien como la agencia de Akane, o quizás pudieron haber llegado a tener de compañero a alguien como el asesino de Ai. No digo que todos los directores sean igual de malos que ellos, porque aún hay más directores en esta serie, pero el que más me llama la atención en este momento es el del reality de Love Now, porque es uno que a pesar de ser el responsable de la mala imagen de Akane, es difícil echarle toda la culpa, cuando sabemos que es por la presión del trabajo que tuvo que fabricar el escenario que culpabilizó a la muchacha. Y claro, el hecho de que se escudara en tecnicismos legales para quitarse la responsabilidad es despreciable, pero en cuanto Aqua habló con él y le hizo notar su responsabilidad moral, él accedió a ayudarlo. Esto es algo que hace que evite considerarlo del todo como una mala persona, porque aún en el fondo todavía tiene algo de bondad en su interior, porque nada le costaba negarse a prestar las cintas de la grabación del incidente de aquel día. El prestar las cintas fue algo que quizás no parezca la gran cosa, pero el hecho de que termine prestándolo aún sabiendo que eso pondría en riesgo su trabajo como director es algo que me hace querer comprenderle, al menos un poco. Es por este tipo de casos donde las cosas terminan bien que me es difícil tratar de considerar a Ochinoko como una crítica al mundo del espectáculo, porque aun cuando este mismo mundo intensifica los problemas, en realidad estos problemas ya estaban dentro de cada personaje, y al no saber cómo lidiar con ellos, el espectáculo es el que empeora esta situación, y es normal eso porque todos son adolescentes que necesitan de la guía de un adulto, adultos que lamentablemente terminan siendo forzados a tomar malas decisiones con el fin de asegurar sus trabajos, pero en cuanto se les presenta la oportunidad también pueden tomar decisiones genuinamente buenas, y esto me hace pensar que aún en los malos momentos, alguien va a hacer lo correcto, pero todavía hay un personaje que no tiene esto claro, y está que balancea no solo su camino entre el bien y el mal, sino que también hace balancear el mensaje de la obra, y ese es Aqua. Él es alguien que dentro suyo no tiene solo al niño que busca venganza por su madre, sino que también tiene al doctor que aprecia y busca salvar las vidas de los demás. Es esta combinación de luz y oscuridad la que nos da a alguien peculiar, alguien que no tiene reparos en tratar de manipular a otros, pero solo si esto realmente puede llegar a influir positivamente en ellos. ¿Puede actuar de mejor forma? Por supuesto que puede, pero eso es algo que está aprendiendo. Y esta contradicción en su ser se pone más en evidencia cuando los comparamos con los adultos de la obra, quienes intentan ser buenas personas, pero fallan debido a sus malas decisiones, mientras que Aqua es alguien que intenta lo opuesto, intenta a propósito fingir ser una mala persona, pero falla por ser una buena persona. Algunos creen que el final de esta obra será uno trágico, uno donde Aqua arrastra a su padre al infierno con él. Pero si algo he aprendido con las referencias que hace el autor dentro de su misma obra, él no logrará esto, no porque no pueda llegar a culpar a su padre, sino porque alguien va a detener que llegue a cruzar la línea que aleja a una buena persona de ser una mala persona. Y esto porque incluso en la oscuridad también puede haber una luz. Y si lo hay para los demás, ¿por qué no para el protagonista principal de esta obra? Y ahora, quisiera compartirles algo. Sé que solo soy alguien más en esta vida y obviamente mi experiencia no va a hablar por todos. Pero soy alguien que llegó a contratar actores, fui camarógrafo y también llegué a actuar. No me considero una persona hacia la cual estaba dirigida esto, pero quisiera creer que es por estas cosas que veo algo en Ochinoko, algo que me atrajo a hacer este vídeo. Como los personajes de esta obra, tuve pequeños momentos de éxito. Tomé cada oportunidad que se me presentó. Intenté llevarme bien con las personas con las que trabajé. Hice todo esto porque creía que era el camino hacia mis sueños. Sin embargo, estaba equivocado, porque al final no lo logré. De pronto tuve que aceptar que se acabó. Y que perdí muchos años de mi vida en algo que no funcionó. Y es difícil no terminar roto tras vivir algo como esto. Pero fue más difícil sobrellevar el vacío que quedó en mí. Y a veces llegaba a ser incómodo ver a otras personas tener éxito, mientras que yo me sentía estancado. Sé que eso es un sentimiento negativo, un sentimiento llamado envidia, pero era inevitable terminar sintiéndome mal, no solo conmigo mismo, sino también con todos los demás.
Creo que no tenía ganas de seguir avanzando. Inicié una segunda carrera, empecé a dibujar, trabajé profesionalmente, hice todo esto porque creía que era lo que debía de hacer. Y también porque quería llenar aquel vacío. Pero no importaba lo que hiciera, no podía quitarme el sentimiento de que una parte mía seguía rota y, a decir verdad, era difícil seguir viviendo con ese sentimiento en el pecho. Pero ver la historia de esta idol desconocida fracasar en su meta y aceptar las consecuencias tan calmadamente fue algo que caló muy en el fondo de mí. Y eso porque me hizo recordar que, por más obvio que suene, aceptar y abrazar el vacío también es una forma de llevar las cosas. No necesitaba meterme en 1000 actividades, solo necesitaba calmarme y aceptar que, si bien no pude cumplir mis sueños, al menos sentí que fue una experiencia divertida. Y ver que alguien llegaba a esa conclusión me hizo sentir que tenía el poder de comprender a un personaje que apenas acabo de conocer. Es hermoso ver cómo es que incluso cuando el mundo parece venirse abajo, esta chica y los demás personajes tienen la opción de levantarse y seguir adelante, porque aun cuando el mundo se puede ir a la mierda, ellos tienen la opción de no irse a la mierda con él. Varias historias hablan sobre cómo el lado oscuro del espectáculo corrompe a sus miembros, pero Oshi no Ko no es una historia de ese tipo, y no necesita serlo, porque también hay valor en una historia de esperanza.